¿Sabías que mientras el mundo lo conoce como el lujo de México, el hombre que durante más de 70 años hizo llorar a toda América Latina con su voz, hoy vive retirado en una propiedad en Guadalajara que muy pocos han podido ver por dentro? ¿Sabías que detrás de esa imagen perfecta, de traje impecable y voz de terciopelo existe un rancho, una familia, una fortuna construida centavo a centavo desde que tenía 13 años? Y también un dolor que nunca quiso mostrar en el escenario. ¿Sabías que uno de sus hijos ya no está? Que otro lleva el apellido Muñiz por todo México con igual orgullo y que hay secretos sobre su vida privada que nunca salieron en ninguna entrevista. Hoy vamos a descubrir cómo vive actualmente Marco Antonio Muñiz, el lujo de México. Vamos a entrar a su propiedad en Guadalajara a conocer cómo construyó una fortuna silenciosa que pocos cantantes de su generación pudieron sostener y a entender qué hay detrás de esa sonrisa que nunca se apagó, ni siquiera cuando la enfermedad llamó a su puerta. Acompáñanos en este recorrido por la vida de uno de los artistas más disciplinados y longevos que ha dado la música latinoamericana. Primero vamos a descubrir cómo Marco Antonio Muñiz construyó una de las fortunas más sólidas y discretas de la música romántica mexicana, sin escándalos, sin excesos públicos y sin desperdiciar un solo peso de los que ganó cantando en todos los rincones del continente. Segundo, vamos a conocer en detalle cómo es su vida hoy en su propiedad en Guadalajara, su rutina diaria a sus 92 años, quién lo cuida, cómo pasa las mañanas y qué hace con el tiempo que el escenario ya no le reclama. Y tercero, vamos a hablar de lo que nunca se dijo abiertamente: la pérdida de su hijo Marco Antonio Jr., la tensión silenciosa entre el legado artístico y la vida privada, y como un hombre que cantó al amor toda su vida enfrenta hoy la etapa más íntima y más desnuda de su existencia. Al terminar este recorrido, entenderás por qué Marco Antonio Muñiz es mucho más que una voz, mucho más que 70 discos, mucho más que un apodo. Es el retrato más honesto de lo que significa construir una vida con arte, disciplina y respeto. Comencemos, porque la historia del lujo de México no termina cuando se apagan las luces del Auditorio Nacional. Termina, o más bien continúa, en una ciudad que lo vio nacer entre árboles, silencio y el eco de boleros que todavía resuenan en cualquier radio de América Latina. Esta es la historia de un hombre que supo cuándo entrar, supo cuándo triunfar y también supo, cosa rarísima en este medio, cuando salir con la cabeza en alto en los coros de iglesia a los escenarios del mundo. Para entender por qué Marco Antonio Muñiz vive hoy como vive, hay que regresar al principio, no al principio de la fama, sino al principio de verdad, al Guadalajara de 1933. Cuando el 3 de marzo nació Marco Antonio Muñiz Vega en una familia de recursos modestos en una ciudad que entonces olía a cantera, a flores de bugambilias y a misa de 7 de la mañana. Su Guadalajara natal no era la metrópoli que conocemos hoy. Era una ciudad orgullosa de sus tradiciones, marcada por el ritmo de la mariachi, la cultura del esfuerzo y la idea de que un hombre vale lo que trabaja, no lo que aparenta. Desde muy pequeño, la voz de Marco Antonio llamó la atención. A los 8 años ya cantaba en el coro de su iglesia local. No era un niño prodigio en el sentido moderno. No había talent shows, no había redes sociales, no había nada de eso. Había simplemente una voz que se distinguía entre todas las demás. Una voz que hacía que la gente levantara la cabeza en medio de la misa y se preguntara de dónde venía ese sonido tan limpio, tan claro, tan diferente. Pero Guadalajara, por más que lo quería, no podía darle lo que necesitaba: el escenario, el reconocimiento, la posibilidad de convertir esa voz en una vida. A los 16 años, Marco Antonio tomó una de esas decisiones que solo pueden tomar los valientes o los que no tienen nada que perder. Subió solo a un tren con destino a Ciudad Juárez, sin dinero, sin contactos, sin garantías, solo con la certeza de que adentro llevaba algo que valía la pena intentar. Ahí entendí que tenía que lograrlo por mí mismo. Recordaría décadas después con esa serenidad que caracteriza a quien ya saldó sus cuentas con el pasado. La imagen de su padre despidiéndolo en el andén mientras el tren partía rumbo al norte quedó grabada en él para siempre. No era un adiós definitivo, era un contrato silencioso con el destino. El primer intento no salió exactamente como lo esperaba. El Teatro Casino de Ciudad Juárez no fue la puerta grande que imaginó, pero tampoco fue el fracaso que habría hecho a otro regresar a casa y olvidarse de todo. Marco Antonio Muñiz regresó a Guadalajara y en lugar de rendirse trabajó. Trabajó como panadero, trabajó en una joyería, trabajó en una tapicería. Cantaba en bares y en lugares que no siempre tenían el ambiente más refinado, ganando lo justo para sobrevivir, acumulando oficio, desarrollando esa disciplina que años después se convertiría en su sello más reconocible. También trabajó,
con particular afecto recordado, en casa de una señorita encantadora llamada Graciela Olmos. Ese fue el trabajo que más me gustó. Diría con una sonrisa que todos los que lo conocieron aprendieron a descifrar. En esos años de formación también se unió como cantante de respaldo al grupo tropical Conjunto Veracruz cuando su líder, Toño Farfán, no estaba disponible. Solo un año de experiencia, pero un año decisivo, porque Marco Antonio aprendió algo que los músicos tardíos no aprenden nunca, que el escenario es un maestro que no repite la lección. Con la mirada fija en la Ciudad de México y en la legendaria estación de radio XW, ese sueño lo arrastró de nuevo fuera de Guadalajara en 1951. Esta vez no regresaría como el joven que fue. Regresaría muchos años después como el hombre que eligió Guadalajara para pasar el resto de su vida. Pero eso vendría después. Primero venía la ciudad más grande del mundo hispanohablante y con ella el golpe del destino. La noche en que un hombre se volvió leyenda. Ciudad de México, 1951. Un lugar llamado La Bandida. No el glamour del Palacio de Bellas Artes, no el lujo del Auditorio Nacional. Un lugar de barrio con luces que parpadeaban y una clientela que no pedía perfección sin emoción. Esa noche faltaba un cantante. Alguien tenía que pararse frente al micrófono y hacer algo con ese trío que se había quedado incompleto. Marco Antonio Muñiz tomó las maracas. Así, con ese gesto sencillo, en un lugar cuyo nombre ya nadie recuerda dónde quedaba exactamente, nació una de las formaciones musicales más queridas de la música latinoamericana de mediados del siglo XX. Los Tres Haces con Juan Neri y Héctor González. La voz clara y resonante de Marco Antonio encontró por primera vez un hogar musical que estaba a la altura de lo que ella podía dar. El grupo grabó 8 álbumes, alcanzó la fama con canciones como La Enramada y Regálame esta noche, y recorrió América Latina de punta a punta, cautivando a públicos en México, Venezuela, Puerto Rico y Argentina. Imagínense lo que era eso en los años 50. Sin streaming, sin redes sociales, sin videoclips. La fama se construía canción por canción, ciudad por ciudad, corazón por corazón. Y sin embargo, a pesar del éxito y la fraternidad con sus compañeros, en 1959, Marco Antonio sintió que era el momento de dar el siguiente paso. No era ingratitud, era instinto artístico puro. Con el apoyo del productor Rubén Fuentes, grabó su primer sencillo como solista, 2 canciones Escándalo y Luz y Sombra. Canté esas 2 canciones todas las noches hasta que aprendí más, admitió él mismo. No había atajos, no había estrategia de marketing. Había un hombre y su voz presentándose cada noche como si fuera la primera vez. Ese mismo año, 1959, debutó como solista en el famoso Teatro Blanquita de Ciudad de México. Los fans, que lo habían seguido desde Los Tres Haces, acudieron para presenciar su renacimiento. Y lo que vieron no fue un cantante de trío que se había quedado solo. Vieron por primera vez a El Lujo de México. Ese apodo no llegó de la noche a la mañana. Se fue ganando con cada presentación, con cada traje impecable, con cada nota perfectamente colocada, con ese fraseo inconfundible que hacía que los boleros parecieran escritos especialmente para su voz. Pero lo que pocos saben es que junto con la fama vino algo más. La conciencia de que para que esa fama durara tendría que administrarla con la misma disciplina con la que administraba su voz. Y eso, señoras y señores, es exactamente lo que hizo durante los siguientes 70 años. El hombre que conquistó un continente. La década de los años 60 transformó a Marco Antonio Muñiz en algo más que un cantante popular. Lo convirtió en un símbolo cultural. Su voz de barítono, cálida, pero con una contención que hacía que cada nota contuviera más emoción que 10 gestos exagerados. Dio vida a clásicos que hoy, más de 60 años después, siguen sonando en las bodas, en las quinceañeras, en las noches de nostalgia de millones de personas en todo el continente. Por amor, Capullito de Alelí, Compréndeme adelante. Canciones que no envejecen porque hablan de algo que no envejece. El amor humano en todas sus formas. Viajó sin descanso a Estados Unidos, España, América Latina de norte a sur. Acumuló discos de oro, acumuló reconocimientos, pero sobre todo acumuló algo que el dinero no puede comprar directamente, el afecto genuino de generaciones enteras, que lo eligieron como la voz que acompañaría los momentos más importantes de sus vidas. Sus conciertos tenían una atmósfera que es difícil de describir para quien no los vivió. No eran los espectáculos de pirotecnia y efectos especiales que conocemos hoy. Eran veladas íntimas en salones elegantes o grandes teatros que se llenaban de un silencio casi religioso cuando se acercaba al micrófono y entonces cantaba y todo lo demás dejaba de existir.
En 1965 su fama llegó a Venezuela con una intensidad particular. Ahí se sumergió en la música local. Trabajó con artistas como Oswaldo Pesa y Aníbal Abreu y grabó La Noche de tu Partida, un bolero pasaje que abrió una exploración musical más profunda en él. Pero su gran éxito venezolano llegó en 1967 con el álbum Venezuela, basado en la música de Juan Vicente Torrealba. Debido a conflictos con la disquera, Torrealba no pudo participar en la grabación, por lo que el grupo Los Hermanos Chirinos y el arpista Henry Rubio tomaron su lugar. El resultado fue un álbum icónico que todavía hoy es difícil de conseguir en su versión física. En 1968 regresó a Venezuela para un proyecto que inicialmente estaba preparado para Alfredo Sadel. Cuando Sadel no estuvo disponible, el productor Freddy León llamó a Marco Antonio. El cantante dudó porque no era su repertorio natural, pero aceptó. En una sola noche grabó un álbum entero, Serenata en Venezuela, y ese álbum rompió todos los récords de ventas para RCA en ese momento. Una sola noche de grabación, décadas de impacto, también dejó su huella en el cine y la televisión. 6 largometrajes, más de 20 producciones, incluyendo una participación junto a la inigualable María Félix. Se convirtió en invitado regular de la televisión en Puerto Rico y México, donde su personalidad refinada y su aura romántica alcanzaron a públicos que quizás nunca habrían ido a verlo a un teatro. Y en algún lugar, entre todos esos viajes, todas esas grabaciones, todas esas noches de ovación, sucedió algo que merece contarse porque dice todo sobre quién era realmente este hombre. A mediados de los años 60, el presidente Adolfo López Mateos lo invitó a actuar para la reina de los Países Bajos durante una visita oficial. Para la ocasión, Marco Antonio Muñiz organizó la primera rondalla moderna de México. 22 músicos, 7 tríos, un bajista, una formación que nadie había intentado antes. Esa noche las guitarras y las voces se unieron de una manera que nunca había escuchado antes. Recordaría años después con esa mirada de quien todavía puede sentir el eco de un momento único. La actuación dio origen a 2 álbumes, y Todas las noches y La Serenata del siglo. Pero quizás la anécdota más entrañable de toda su carrera es esta. En Puerto Rico su popularidad fue tan profunda que una familia decidió nombrar a su hijo recién nacido en su honor, Marco Antonio Muñiz. Ese niño creció, tomó ese nombre y se convirtió en la estrella internacional conocida como Marc Anthony, quien años después lanzaría un álbum titulado Recuerdos de Boringen en homenaje a la isla y al hombre del que tomó su nombre. La grandeza engendra grandeza. A lo largo de toda su carrera, Marco Antonio Muñiz grabó 70 discos como solista. 70 y con los 3 haces 8 más. Interpretó a todos los grandes compositores de América Latina: Álvaro Carrillo, Armando Manzanero, Chucho Ferrer, Mario Ruiz Armengol. Siento una deuda con la música, con los compositores y con el agradecimiento del público, dijo al anunciar su retiro. Esa deuda, señoras y señores, la pagó con creces. En 2012 comenzó su gira de despedida, una gira que lo llevó a Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y que arrancó formalmente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 20 de mayo de 2014. Una fecha que los amantes de bolero y la balada romántica tienen grabada en la memoria como el día en que una era llegó a su fin. Pero antes de hablar de ese fin, hay que hablar de algo que sucedió en silencio durante décadas, mientras el mundo lo aplaudía de pie. Hay que hablar de cómo Marco Antonio Muñiz construyó su fortuna, el dinero que nadie vio acumularse. Una de las cosas más sorprendentes de la historia de Marco Antonio Muñiz es esta. En una industria conocida por los artistas que ganan millones y los dilapidan en excesos, él construyó una de las fortunas más sólidas y más discretas de la música romántica latinoamericana. No hubo escándalos de despilfarros, no hubo mansiones en Los Ángeles compradas con crédito, no hubo divorcios millonarios que liquidaran patrimonio. Hubo, en cambio, la misma disciplina que lo hacía llegar puntual a cada ensayo, cada grabación, cada concierto. Para entender la dimensión de lo que logró, hay que entender el contexto de la época. En los años 50 y 60, un cantante como Marco Antonio Muñiz podía ganar entre 15,000 y 40,000 pesos por concierto en México. En aquella época eso equivalía a lo que un trabajador promedio ganaba en 6 o 7 meses. Traducido a valores actuales, hablamos de entre 300,000 y 800,000 pesos por presentación, dependiendo del año y el venue. Pero Marco Antonio Muñiz no solo actuaba en México, actuaba en Venezuela, donde el mercado musical pagaba en bolívares fuertes. Actuaba en Puerto Rico, donde los contratos se firmaban en dólares. Actuaba en Argentina, en España,
en Estados Unidos y actuaba constantemente, décadas de actuaciones constantes. Su fuente de ingresos principal durante los años de oro no fue un solo contrato millonario, fue la acumulación sistemática de cientos de contratos medianos y grandes a lo largo de más de 4 décadas de actividad incesante. A esto se sumaron las regalías discográficas, 70 álbumes como solista, 8 con los 3 Haces. En una era en la que los discos de vinilo se vendían físicamente en tiendas y en la que un álbum exitoso podía vender decenas de miles de copias solo en México y decenas de miles más en el resto de América Latina, las regalías representaban un ingreso sostenido que no dependía de si el artista estaba de gira o en casa. Sus contratos con Sony Music, que gestionó buena parte de su catálogo en las últimas décadas de su carrera, incluyeron cláusulas de reedición y compilación que continuaron generando ingresos mucho después de que él dejara de grabar activamente. El álbum El Lujo de México en vivo, lanzado por Sony Music en 2019, fue prueba de ello, grabado en el Auditorio Nacional, el año anterior a su retiro formal. Ese material siguió vendiéndose y distribuyéndose en plataformas digitales años después. Después de casi 70 discos, les entrego uno más que considero tiene toda la calidad de audio y tecnología para ser uno de los mejores de mi carrera, dijo al presentarlo. Pero las regalías y los conciertos son solo parte de la ecuación. La verdadera acumulación patrimonial de Marco Antonio Muñiz tuvo que ver con algo que muchos artistas de su generación ignoraron completamente: la inversión en bienes raíces. Y la primera y más importante de esas inversiones fue la que lo trajo de vuelta a donde todo comenzó: Guadalajara. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que eligieron invertir en propiedades en la Ciudad de México, en Miami o en otros destinos de moda, Marco Antonio Muñiz eligió Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer, la ciudad donde sus raíces eran profundas y donde el costo de vida comparado con la capital permitía que el dinero rindiera más. La propiedad principal donde vive actualmente en Guadalajara es una residencia amplia, rodeada de jardines, con una construcción que combina elementos de la arquitectura tapatía tradicional, con la comodidad de un hogar diseñado para una persona mayor que requiere atención médica continua. No es un rancho en el sentido cinematográfico de establos y corrales. Es una propiedad con carácter de hacienda, con espacios amplios, áreas verdes cuidadas y la quietud de quien ha decidido vivir lejos del ruido que él mismo generó durante 7 décadas. El valor estimado de esta propiedad, considerando los precios actuales del mercado inmobiliario en las zonas residenciales de Guadalajara, supera con facilidad los 10 millones de pesos, dependiendo de la ubicación exacta y la extensión del terreno. En algunas zonas referenciales de la ciudad, propiedades de ese perfil pueden valorarse en 15, 18 o 20 millones de pesos. Dentro la casa cuenta con los ajustes que su condición de salud requiere. Accesos adaptados para facilitar el uso de silla de ruedas cuando es necesario, habitaciones con alturas cómodas, un espacio de enfermería permanente para la enfermera que lo atiende las 24 horas del día, según confirmaría su hijo Jorge en declaraciones públicas a principios de 2024. Hay además un detalle que dice mucho sobre quién es Marco Antonio Muñiz: una terraza desde la que observa los amaneceres. Un hombre que pasó décadas llegando tarde a casa después de los conciertos nocturnos. Hoy madruga, hoy ve el sol salir y en ese giro cotidiano hay más poesía que en muchos versos que otros escribieron para intentar describirlo. También se sabe que posee otros activos, entre ellos propiedades adicionales que fueron parte de su estrategia de diversificación patrimonial durante los años de mayor éxito económico. La industria musical es volátil por naturaleza. Los artistas que sobreviven económicamente son aquellos que convierten los ingresos variables del espectáculo en activos fijos que no dependen de la próxima gira. Marco Antonio Muñiz lo entendió antes que la mayoría. Su hijo Jorge, el Coque Muñiz, que ha gestionado parte del legado artístico de su padre en años recientes, ha confirmado que el patrimonio familiar está bien administrado y que la prioridad en este momento es garantizar la calidad de vida del patriarca. Mis hijos son muy buenas personas con sus propias familias, dijo el propio Marco Antonio en una de sus últimas entrevistas públicas. Confío en ellos y en mi esposa. Y hay algo más que vale la pena mencionar cuando hablamos de la fortuna de El Lujo de México. Mientras se construía la suya, con trabajo honesto y disciplina silenciosa, observaba cómo la industria cambiaba a su alrededor. Observaba con cierta melancolía cómo la fama moderna funciona de manera distinta. Algunos cobran en una noche lo que yo gané en toda mi vida. Reflexionó en alguna ocasión mencionando figuras como Justin Bieber. La vida es tan ingrata. Esos muchachos se vuelven locos porque no saben qué hacer con tanto dinero. No era envidia.
Era la observación serena de un hombre que ganó todo lo que ganó de la manera más difícil y que por eso mismo lo valoró de la manera más auténtica. Sony Music, por su parte, confirmó que tiene preparadas varias sorpresas adicionales para el público a través de material discográfico póstumo. Miris, Izquierda tiene un par de sorpresas más guardadas. Discos hechos con amigos con quienes tuvo oportunidad de colaborar, comentó el propio artista, lo que significa que el legado económico de Marco Antonio Muñiz no está cerrado. Sigue generando, seguirá generando. Y eso en la industria musical es lo que separa a los grandes de los grandísimos. Las batallas que el escenario no pudo mostrar. Hay un tipo de valentía que no se aplaude. No tiene reflectores ni ovaciones. No termina con ramos de flores sobre el escenario. Es la valentía de levantarse cada mañana cuando el cuerpo duele, cuando la movilidad se reduce, cuando alguien que vivió de pie frente a miles de personas tiene que aprender a vivir sentado. Marco Antonio Muñiz ha librado esa batalla en silencio durante más de 5 años. La primera señal clara llegó en la víspera de Año Nuevo de 2020. Tenía entonces 86 años y en una declaración que sorprendió a quienes lo conocían solo por la elegancia invulnerable de sus actuaciones, reveló que la osteoporosis crónica comenzaba a causarle un daño serio. Mi problema es que me duelen mucho los huesos. Hay momentos en que no puedo caminar con facilidad, confesó a los reporteros en Cancún. Incluso he tenido que suspender mis actividades para ver si se puede aliviar el dolor, porque esta enfermedad es muy difícil. Aquello no sonaba como el lujo de México. Sonaba como un hombre de 86 años enfrentando con honestidad lo que la edad hace con el cuerpo humano, sin importar cuántos aplausos haya recibido en vida. Para mediados de 2020, los medios mexicanos comenzaron a notar que para evitar caídas o lesiones, Marco Antonio prefería usar una silla de ruedas en los momentos en que caminar resultaba demasiado arduo. Una decisión práctica, tomarla requirió una dosis de humildad que no todos tienen. Luego llegó la pandemia y con ella una complicación quirúrgica que llevaba tiempo pendiente. Una hernia que arrastraba desde hacía tiempo requería finalmente atención. La cirugía había sido programada antes del inicio de COVID-19, pero fue postergada más de un año para evitar el riesgo de contagio. El 10 de agosto de 2021, a sus 88 años, fue ingresado al hospital. La operación fue necesaria para que mi padre esté bien, explicó su hijo Jorge públicamente. Está bien y muy tranquilo. Al día siguiente de la cirugía, Marco Antonio permanecía en observación. 2 días más de atención hospitalaria para que su equipo médico pudiera evaluar su evolución antes de permitirle regresar a casa. La recuperación fue lenta, como lo es siempre a esa edad. Se introdujo fisioterapia suave. Los protocolos de manejo del dolor fueron ajustados y la familia mantuvo una guardia constante que refleja exactamente el tipo de afecto que Marco Antonio siempre supo inspirar en los suyos. Ha estado bajo supervisión médica continua con una enfermera disponible las 24 horas del día, confirmó Jorge en declaraciones a inicios de 2024. Pero la enfermedad, con todo su peso, no ha sido la única sombra de estos últimos años. El 28 de enero de 2023 ocurrió algo que ningún padre debería vivir. Marco Antonio Muñiz Jor, el segundo hijo mayor de cantante, falleció a los 70 años. La familia no confirmó públicamente la causa, aunque agradecieron de manera específica y sentida al personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, lo que sugirió una complicación de tipo respiratorio. Jorge El Coque Muñiz fue quien asumió la voz pública en ese momento imposible. En nombre de mi padre y de todos mis hermanos, agradecemos las muestras de cariño y respeto por la sensible muerte de nuestro hermano Marco Antonio este sábado 28 de enero de 2023. Sabemos que este momento será difícil, pero juntos como familia intentaremos superarlo. Palabras que son al mismo tiempo un tributo al hermano perdido y una declaración de la fortaleza que este clan ha construido durante décadas. Y entonces el propio Marco Antonio, el padre, tomó su cuenta de Facebook y escribió lo que ningún guionista habría podido escribir con más dignidad. Su espíritu y alma finalmente han alcanzado la libertad total. Vuela libre y vuela alto, hijo mío. Hubo un momento en que toda la industria del entretenimiento mexicano se detuvo. Las condolencias llegaron desde todos los rincones. Eduardo España, Rodrigo de la Cadena, Aurora Valle. Lo siento mucho, mi coque. Te mando un gran abrazo, con todo mi cariño, escribió Aurora. Perder a un hijo es la herida que ninguna fama puede cerrar. Ningún aplauso puede sanar. Ninguna canción puede explicar completamente. Marco Antonio Muñiz la lleva en el pecho con la misma dignidad con la que ha llevado todo lo demás y sigue adelante.
Porque la disciplina que lo mantuvo de pie en el escenario durante 70 años es la misma que lo mantiene de pie frente a la vida. Cuando la vida no es un escenario, sino una sala de hospital o un velorio o una mañana en silla de ruedas mirando el jardín. Eso nos enseña en los conservatorios. Se hereda de quienes sin tener nada decidieron construirlo todo. El patriarca en su jardín hoy, Marco Antonio Muñiz, vive en Guadalajara. Y esa frase, que podría parecer simple, en realidad contiene todo lo que hace falta saber sobre quién es este hombre. En el fondo, regresó a donde nació, no a una suite hotel de 5 estrellas en la Ciudad de México, no a un penthouse en Miami. Regresó a su ciudad, a su tierra, a las tardes con olor a bugambilias y a las mañanas que se pueden escuchar cuando el silencio es suficientemente generoso. Su rutina actual es la de un hombre que ha hecho las paces con el tiempo que le queda. Se levanta temprano, hace ejercicios de bajo impacto diseñados por su equipo médico para fortalecer los huesos y mantener la flexibilidad de sus articulaciones. Nada heroico, nada espectacular. Solo el trabajo cotidiano de un cuerpo de 92 años que sigue resistiendo con gracia. Escucha música, sus compositores favoritos, los boleros que lo formaron antes de que formara a su vez a generaciones enteras de enamorados. Se sienta a la terraza y mira el amanecer con la quietud de quien ya no necesita probar nada a nadie. Su hija Mariana organiza con cuidado álbumes de fotos y grabaciones en video de toda su carrera. Revisar esos archivos se ha convertido en una actividad entrañable, una forma suave de terapia cognitiva que lo mantiene conectado con todo lo que fue sin que eso lo enajene de lo que es ahora. Todavía tiene mucho que compartir, observó su hijo Jorge con esa mezcla de orgullo y ternura que se reconoce en los hijos que de verdad quieren a sus padres. Lo que más sorprende a quienes lo conocen en privado es la lucidez que mantiene. Sus familiares relatan conversaciones en las que rememora historias detrás de sus boleros más queridos. Menciona colaboradores que el tiempo ha borrado de la memoria colectiva. Reflexiona sobre la evolución de la música romántica con la perspectiva de quien la vivió desde adentro durante 7 décadas y practica ejercicios vocales suaves recomendados por su terapeuta del habla. Una capa más de cuidado preventivo, porque aun cuando ya no canta en público, cuando abre la boca para practicar en la intimidad del hogar, la voz sigue siendo clara, sigue siendo resonante, sigue siendo en algún sentido fundamental suya. El equipo que lo rodea en el día a día es una pequeña orquesta perfectamente coordinada, la enfermera que lo atiende las 24 horas, el fisioterapeuta, el nutricionista, cada uno en su lugar, cada uno afinado con los demás, como si la misma disciplina que le exigió siempre en los escenarios se hubiera trasladado, sin que nadie lo planeara, a la orquesta silenciosa de su cuidado cotidiano. Hay reuniones familiares, risas provocadas por viejas fotografías, conversaciones sobre el próximo estudio médico de rutina. La vida privada de los grandes, descubierta en su dimensión más honesta, no es tan diferente a la de cualquier familia que quiere a su patriarca y cuida de él con amor y sin aspavientos. Su equipo de cuidadores trabaja en perfecta coordinación para anticipar y responder a cada nuevo reto, señaló Jorge. De esta manera, lo que podría parecer un declive es en realidad una transición cuidadosamente gestionada del icono público al sabio privado, una etapa definida no por la pérdida, sino por la adaptación. Y el proyecto de la autobiografía es el libro que periodistas y editores han intentado convencerlo de escribir durante años. Creo que ya no tengo tiempo porque son demasiadas cosas que contar. Tendría que ser una enciclopedia. Ríe con esa ironía suave que es también una forma de decir, mi vida es demasiado grande para caber en páginas, pero quizás justamente por eso merece al menos ser contada en fragmentos como este. En sus momentos más íntimos, Marco Antonio Muñiz compara su estado actual con los compases finales de un bolero. Ya no tiene el mismo tiempo, admite, pero la melodía sigue y seguirá en cada radio que transmite capullito de alelía a medianoche, en cada boda donde alguien pide que suene, compréndeme, en cada conversación entre padres e hijos donde alguien dice, ¿conoces a Marco Antonio Muñiz? Y el otro responde que sí, que cómo no, que quien no lo conoce. El lujo más grande. Hay una última cosa que merece decirse sobre Marco Antonio Muñiz. No es el número de discos que grabó. No es el valor estimado de su propiedad en Guadalajara. No es el nombre del niño puertorriqueño que tomó su nombre y se convirtió en estrella internacional. No son los 70 años sobre los escenarios, ni los conciertos frente a reinas europeas, ni los boleros que viajaron de Buenos Aires a Madrid sin pedir visa. Es esto. Nunca se ha dicho nada negativo de mí. Jamás me he metido en controversias. En una industria que parece diseñada para destruir a sus protagonistas, Marco Antonio Muñiz construyó una carrera, una familia,
una fortuna y una reputación sin que ninguna de las cuatro le costara a la otra. Eso en el mundo del espectáculo latinoamericano es el verdadero lujo. Me voy con satisfacción, sabiendo que cumplí mi misión. Y tenía razón. La cumplió desde cantar en el coro de una iglesia en Guadalajara a los 8 años hasta llenar el Auditorio Nacional a los 79, desde trabajar en una panadería para sobrevivir hasta firmar contratos internacionales que sonaron en los radios de 4 continentes, desde tomar unas maracas en un lugar llamado La Bandida, una noche de 1951, hasta ver cómo su apellido viaja por el mundo en la voz de Marc Anthony. Eso es una vida completa. Eso es, en el sentido más auténtico de la palabra, un legado. Marco Antonio Muñiz fue, ese será el lujo de México. No porque lo diga un apodo, sino porque lo confirma cada mañana en que un hombre de 92 años se sienta en su terraza en Guadalajara, cierra los ojos y escucha el amanecer con la misma tensión con la que alguna vez escuchó los aplausos. Si te emocionó esta historia y sientes que Marco Antonio Muñiz merece que más personas conozcan su legado, deja tu like en este video. Es la manera más sencilla de asegurarte de que el algoritmo lleve esta historia a quienes también la necesitan escuchar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál canción de Marco Antonio Muñiz ha marcado un momento especial en tu vida? Compréndeme en una noche de desamor, Capullito de Alelí en una boda, Por amor en un momento que no has podido olvidar. Tu respuesta nos ayuda a saber que esto vale la pena y a nosotros nos mueve a seguir contando estas historias con el respeto y el cariño que merecen. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Porque si la historia del lujo de México te llegó al corazón, lo que viene a continuación te va a sorprender todavía más. Hasta la próxima.